Amigas, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Por fin puedo decir que hoy es un día tranquilo después de tener días llenos de caos y pruebas. Y es que a veces es bueno hacer una pausa, despejar nuestra mente y descansar para darnos cuenta de lo necesario en nuestra vida. Todos estos días había tenido muchísimas actividades, amigas, que obviamente no solo se resumía a cosas del lugar, sino que eran actividades que yo misma iba aumentando a mi lista y poco a poco me iba abrumando y afanando. Al comprar un teléfono, como saben, el mío se descompuso. Compré un nuevo teléfono para poder grabarles. Me di cuenta que venía dañado y entonces comenzó el caos de mi vida, ya que tenía que realizar una serie de trámites, la verdad que me llevarían muchísimos días, por lo que empecé a estresarme, porque varias de esas actividades no las podía hacer sin mi teléfono. Me di cuenta cuando una hermana me dio unos versículos para dar a los jóvenes y me dije, ¿cómo le voy a hacer? No tengo tiempo. Es ahí cuando me doy cuenta una vez más del amor infinito de Dios para con sus hijos. Pues mientras me llenaba de actividades, descuidaba mis prioridades, que es mi comunión con Dios y la relación con mi familia. Y es que sentí como si me hubiera quitado mi teléfono para decirme, Cindy, para, hay cosas importantes, pero solo una es necesaria. Vamos a hacer unas ricas galletas en lo que les platico un poquito más de esto que había sentido todos estos días, amigas. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, y así que se acercó a Él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Este pasaje se los había mencionado años atrás, pero hoy lo recuerdo nuevamente. Y es que siempre tenemos que hacer muchas cosas. Empecé a enlistar mis prioridades y solo dos me preocupaban: Dios y mi familia. Cuando empecé a orar pidiendo perdón a Dios, sentí sus palabras. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que es justamente esto, se lo dijo a Marta. Búscame primero y todo lo demás será añadido. ¿Qué es nuestra prioridad? Tuve que decirle que no a cosas y amigas muy importantes para mí, pero muchas veces debemos dejar a un lado lo importante para darle paso a lo que es realmente necesario. Amada hermana, si te sientes cansada, abrumada, afanada, pide a Dios y haz una lista de prioridades para que veas lo que es verdaderamente necesario. Una o pocas cosas son suficientes en esta vida. Jesucristo es suficiente en esta vida. Como ejemplo, te diré que le decimos a nuestro pequeño, ahorita no, siéntate porque estoy trapeando o barriendo o porque estoy haciendo la comida.
no puedo atenderte en este momento. El ahorita no es por creer que haces algo importante, mas no nos damos cuenta que dejamos de lado lo que es realmente necesario. Siempre quise que mis hijas, mi esposo, mi familia se diera cuenta que ellos son necesarios en mi vida. Son personas importantes para mí, sobre todo si Dios habita en nuestro hogar. Hoy me doy cuenta que no llenarme de tantas actividades que solo me llenaban de estrés y me alejaban de todo lo que amo, me hace sentirme en paz, en calma. Creer que sería una mujer maravilla por hacer mucho solo me llenaba de estrés y me llevaba directamente al caos. Somos mujer maravilla a los ojos de los que nos aman y no necesitamos tener el control de todo, sino estar llenos del amor de Dios y así poder compartirlo. Algunos me dijeron que por qué hablo sobre la felicidad cuando no fácil se encuentra. Y es que cuando eres feliz, quieres que todos sean felices. La verdad es que tener a Dios en mi corazón me ha dado paz, gozo, amor. Creo en sus promesas y por eso hoy puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si escuchan al pan para comprar bolillo, me dice. Mi hija pudo prestarme su teléfono, por eso es que les pude grabar, y es que el día de hoy tenía toda la intención de hornear y cocer estos hermosos pajaritos que serán parte de mi decoración de mi sala, ya que la verdad es que he estado huyendo de la tentación de comprar cosas hermosas que he visto por todos lados, amigas. Pero yo dije, nosotras podemos crear maravillas también con nuestras manos. Recuerda que tú tienes dones y talentos que llenarán tu casa, obviamente, con eso de mucha alegría. Y bueno, hoy quiero ser una mujer que se afane, pero en el buen sentido de la palabra, amigas, por cosas obviamente que glorifiquen a Dios. Aunque más que afanada, quiero ser una mujer dedicada. Siempre he tenido presente que nosotras somos las que ponemos la atmósfera en el hogar. Pon atención, porque tal vez cuando nos enojemos no habrá nadie alrededor o todos estarán molestos, ¿a poco no? Cuando estamos tristes habrá silencio y tristeza, pero cuando estamos felices todos sonreirán y no se necesita ir riendo por toda la casa. Eso la verdad se nota. Sabemos bien que un corazón alegre hermosea el rostro.
¿Cómo puedo tener paz? Simplemente esto te lo aclarará todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Anota prioridades y organiza. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Lo primero que hace una mujer virtuosa antes que nada es alimentar a su familia y después sale a trabajar. Por eso la prioridad y la organización también son importantes. Debemos pedir ayuda. El que pidamos ayuda no hará que seamos menos importantes o menos eficientes. Todo apoyo es bueno, sobre todo el que viene del Padre. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amiga, hermana, aprender a decir que no. Tenemos que tener la certeza de que lo que agregamos a nuestra vida sea para bien. En ocasiones la pena nos hace aceptar cosas que al final de cuentas muchas veces no podremos terminar. Decir que no a algo que pareciera importante abre la puerta para que llegue bendición, porque habremos puesto nuestro corazón en lo necesario antes que lo importante. Orar, escribir, meditar, respirar y agradecer es algo que me ayuda a tener paz. El amor y las risas de mis seres queridos es lo que necesito para estar bien. Te agradezco por haber estado aquí conmigo en otro video más donde obviamente formas parte importante de mi historia. Gracias nuevamente, ya somos 10,000 en el canal y esto no fuera posible si no es gracias a ti. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que me dejes un like y lo compartas a alguien que creas que le será de bendición. Hola amigas, ¿cómo están? Quiero agradecerles que están aquí en otro video más. Y bueno, como vieron, este fue un video muy corto y fue diferente. Una vez que ya tenga mi equipo para poderles grabar, bueno, lo voy a hacer como anteriormente lo hacía. Pero bueno, ahorita me prestaron este celular para poder grabarles. Y me voy a comer estas ricas galletas que les mostré que hice. Están riquísimas, son como tipo pasticetas. Las que conocen las pasticetas me sabrán a qué me refiero. Están súper suavecitas. Hay que amasar poco para que el gluten no se active y no salgan duras. Entonces, pues eso chicas, ahorita estoy aquí en este momento para mí, antes de hacer la comida, antes de ir por mi hija a la escuela, y me voy a poner a orar un poquito. En la mañana oré lo que es para hacer mi devocional, pero bueno, ahorita quiero aprovechar este momento en donde estoy tranquila, en donde estoy sola, para pedirle a Dios por mi familia, por mi hogar, por ustedes que me han escrito por Instagram o me han dejado mensajitos aquí. Las tengo en mi lista de oraciones. Entonces,
Muchísimas gracias, amigas, por estar aquí. Gracias por su apoyo, por siempre estar aquí, por sus bonitos mensajes por Instagram, por aquí, de cómo estoy. La verdad es que estoy muy bien, muchas gracias. Un poquito triste porque no he podido subirles video más seguido, pero bueno. Primeramente Dios, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, nos estamos viendo pronto con más videos y más contenido para ustedes de edificaciones. Pero muchísimas gracias, Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video. Bye.